El término colapsista es como una invención de las personas que no se autodenominan como colapsistas, no de quienes se podrían enmarcar dentro de ese paraguas, y que básicamente lo que viene a plantear es aquellas personas que consideramos, porque yo me metería dentro de ese ámbito, pues que lo que estamos viviendo es el colapso de nuestra civilización, las primeras etapas de ese colapso de la civilización, y que lo que nos va a llevar es a otro mundo totalmente distinto. No como un proceso súbito que va a ocurrir de la noche a la mañana, sino como un proceso que va a durar décadas y que de alguna manera va a ser irregular en el tiempo y en el camino, y en el cual no hay un punto de llegada prefijado, sino que es un proceso abierto en el que un orden se desmorona y otros surgirán que no sabemos cuáles serán y dependerán de los procesos de lucha en los que se articulen. Yo creo que tomarnos en serio nuestra ecodependencia, es decir, que los seres humanos requerimos del conjunto de los ecosistemas, del planeta en el que estamos para poder vivir, conlleva entender que no vamos a poder pasar por encima de una crisis climática, de una crisis ecosistema, de una crisis material, de una crisis energética, como si nada. Porque muchas veces lo que se plantea es, no, mira, esto todo está en crisis, pero en realidad nuestro sistema socioeconómico va a mantenerse aproximadamente igual. No, hombre, no. No puede ser que todo lo que sostiene la vida esté en crisis y nuestro sistema socioeconómico pase como si no ocurriese nada, o ocurriesen pocas cosas sobre esto. Desde mi punto de vista, nuestro sistema socioeconómico es ecodependiente, requiere de combustibles fósiles, requiere de fuentes energéticas minerales, requiere de una estabilidad climática, requiere de un montón de funciones ecosistémicas como la depuración del aire, la depuración del agua, la polinización, la formación del suelo y un largo etcétera, que si está todo eso en crisis, es imposible que nuestra economía, nuestro orden social, no entre en crisis, porque depende de toda esta historia. Entonces, yo diría, creo que estamos en ese proceso, en el que nuestro orden se viene abajo, pero repito, esto no quiere decir que haya un final prefijado, sino que esto dependerá de lo que hagamos. Y digo que a mí el término no me gusta porque es como si a un médico que de alguna manera plantea pues, que el diagnóstico de su paciente es que tiene cáncer, le dijésemos, eres un cancerista, como si desease que su paciente tuviese cáncer. No, al médico le llamaremos médico, pues porque lo que está haciendo es su trabajo y ha hecho el diagnóstico que tiene que ver con, pues que considera que esa persona tiene esa afección, que es el cáncer. Creo que el plantear que lo que estamos viviendo es una etapa de colapso no es un deseo, no es una propuesta política, es un diagnóstico que puede ser correcto o incorrecto, pero creo que el término de colapsista, no lo digo por ti, sino por otras personas, es como un poco despectivo, y bueno, por eso a mí no me gusta como mucho utilizarlo, porque como que te coloca una etiqueta que además no se ha pedido, dentro de toda esta historia. Digamos que es un diagnóstico que, repito, puede ser erróneo, porque obviamente nos podemos equivocar todo el mundo, pero no es un deseo. La propuesta política sería el decrecimiento, eso sí que sería una propuesta, y yo ahí sí que me enmarco, dentro de esa idea. Bueno, yo voy a plantear tres cosas distintas sobre esto, y empiezo por la parte de lo atractivo, de esa parte del deseo. Bueno, yo creo que el deseo es un elemento fundamental en los procesos de cambio, porque los seres humanos nos movemos en gran parte por emociones, sentimientos, no nos mueve la razón, nos mueven más bien las tripas, en toda esta historia. Entonces, si no deseamos un proceso de cambio, probablemente ni lo hagamos. Sí, pues durante un poco de tiempo pues nuestro judeocristianismo nos hará tirar, a pesar de nuestros deseos adelante, pero esto tiene un recorrido corto, así que hay un ámbito de deseo que necesitamos poner sobre la mesa claramente. Y creo que hay muchas de las propuestas decrecentistas que nadan a favor de corrientes de deseos importantes dentro de la sociedad. Por ejemplo, una de las cosas que se plantean es trabajemos menos en toda una serie de elementos pues que no tienen que ver con la satisfacción de nuestras necesidades, sino que tienen que ver pues, con esa parte de reproducción del capital. Y esto enlaza con un deseo importante de las sociedades. Esas personas que se quieren prejubilar, esas personas que querrían tener más vacaciones, que si se lo pueden permitir cobrarían menos para tener pues, más tiempo libre. Bueno, esto encaja con deseos humanos importantes. Otro segundo ejemplo, cuando estamos planteando un recoger esa satisfacción de necesidades en el ámbito de los hogares, en el ámbito de las comunidades, son espacios que están atravesados por conflictos, lo he dicho antes, pero que pueden estar atravesados también de espacios tremendamente gratificantes y llenos de sentidos para las personas. Pues a mí, a mi hija y a mi hijo, pues hay veces que me llevan los demonios con ellos, y esto pues imagino que nos ha pasado a todo el mundo, Pero a pesar de que me lleven los demonios, para mí tiene sentido pues seguir aguantando una y otra noche más, que Nuño se levante por la noche, que tenga sueño, que tenga pesadillas, y bueno, pues me podrán llevar los demonios, pero tiene sentido para mí ese tipo de trabajo.
Y esto nuevamente me enlaza con el deseo, porque yo tengo un deseo de cuidar a esa persona, porque eso es importante. No es fabricar tornillos en una fábrica que después los van a vender y a mí qué más me da fabricar los tornillos. Eso me trae un poco al fresco, ¿no? Pero en cambio, cuidar a mi hijo sí que tiene sentido y sí que es importante para mí. Y esto creo que enlaza también con muchos de los planteamientos que se están haciendo. Así que, por poner esos dos ejemplos, creo que hay cosas que encajan con esos elementos, ¿no?, que van a ser conflictivos y que, repito, que están ahí sobre la mesa y que claramente lo van a ser. Yo plantearía como dos grandes vías, ¿no? Una sería la vía de, podríamos decir, de la inevitabilidad, ¿no? El que de pronto muchas de esas transformaciones pues van a ocurrir por las buenas o por las otras. Estamos trabajando mucho con sindicatos, no con cualquier sindicato, sino con sindicatos de territorios que llevan trabajado ya este tema bastante, ¿no? Y en concreto sindicatos vascos y sindicatos catalanes, ¿no? Y en el caso de los sindicatos vascos, con los que ganan las elecciones, no sindicatos minoritarios, sino los que ganan las elecciones sindicales allí. Y esta gente está haciendo informes y trabajando desde la perspectiva de, bueno, pues que sectores tan importantes para la economía vasca como el de la automoción, pues pensemos en las grandes industrias del automóvil, ¿no?, dentro del País Vasco y Navarra, o sectores como el de la siderurgia, ¿no?, pues los altos hornos de Vizcaya, ¿no?, como un paradigma, pues esta gente está planteando que se tienen que reducir. Y no lo plantean solo las cúpulas sindicales, sino que la gente que está dentro de esas empresas son conscientes ya de que su sector se muere y que es mejor hacer una salida medio ordenada y salirse antes de que, bueno, sea el mercado el que determine cómo va a ser ese proceso. Así que hay procesos de transformación que no nos gustan y que no nos apetecen a priori, pero que en la medida que seamos conscientes de la situación en la que vamos a encontrarnos, pues lo vamos a ir entendiendo como inevitables y mejor adelantarnos a esto que nos pille de alguna manera pues el proceso. Y el último elemento... ¿Qué sindicatos son? ELA y LAB. ELA, que es el sindicato mayoritario vasco, y LAB, que es como el segundo sindicato en Euskadi. Y en Cataluña, por ejemplo, estamos trabajando mucho con CGT. Acabamos de sacar un informe en Cataluña, ¿no?, de esto, de cómo hacer transiciones en el ámbito catalán, ¿no?, con CGT, bueno, y otros sindicatos de allí, ¿no? Y con ELA y LAB hemos hecho muchos trabajos también similares en el ámbito del País Vasco, de Navarra y demás. ¿CGT no tiene empíricamente en el País Vasco? Pero no deja de ser un sindicato, de alguna manera, minoritario, ¿no? No es como... No, tiene representación sindical y tiene funcionamiento, ¿no? Pero vamos, allí quienes ganan las elecciones son ELA y LAB, ¿no?, y que son con los que hemos estado trabajando, ¿no? Y bueno, yo además creo que hay que reconocerles esa labor, ¿no?, que aquí pues brilla por su ausencia, ¿no?, en el territorio madrileño. Y decir, la última idea es que creo que vamos a vivir situaciones, que estamos viviendo ya situaciones de shock, que nos pueden de pronto colocarnos la cabeza en lo que era absolutamente impensable y dar saltos cualitativos pues que de otra manera serían muy difíciles. Y por ponerlo algo que hemos vivido todas las personas que estamos aquí y que vamos a entender. Cuando en el 2020 estuvimos en nuestras casas encerrados y encerradas, ¿no?, pues como consecuencia de la pandemia de COVID, ¿no?, independientemente de que considerásemos que esta era la medida adecuada o no, no voy a entrar en esto, no es lo relevante, de pronto descubrimos cosas que eran impensables y que se convirtieron en un ámbito pues de sentido común. Descubrimos que la economía, mira tú, se podía parar. Esto que era algo impensable, ¿no? ¿Quién iba a decir, la economía se puede parar? No se puede parar. No, pues mira, se paró y se podía parar para poner por delante la salud de las personas. Descubrimos que el grueso de la economía, pues que es que no pasaba nada si se paraba, porque es que no sirve para nada. No sirve para nada que tenga que ver con la satisfacción de las necesidades. Quienes tuvieron problemas de acceso a alimentos no fue porque faltasen alimentos, sino porque estaban mal repartidos los alimentos, que es una cosa muy diferente, ¿no? Pero lo importante para la vida estaba ahí. Y cuando el gobierno decretó esos servicios mínimos, que era un porcentaje pequeño de la economía, pues eran servicios mínimos que se parecían muchísimo a las propuestas decrecentistas que estamos lanzando en el libro, ¿no? Y la tercera idea es que, independientemente de nuestro pensamiento ideológico, si somos de izquierdas, de derechas o de lo que fuese, ¿no?, todo el mundo deseábamos cosas similares, y era estar con las personas que queríamos, pero no estar a través de una pantalla, sino estar de verdad, físicamente, poder abrazarlas, poder tener un contacto personal, directo, ¿no?, en carne y hueso con este tipo de cosas. Y esto nos lleva a elementos básicos de lo que son la satisfacción de las necesidades humanas, del bienestar humano, que no tiene que ver con irte a un centro comercial a comprar, sino que tiene que ver con tener relaciones íntimas, personales, de calidad.
Y nos coloca en esa parte del imaginario decrecentista de que necesitamos menos cosas y de que lo que necesitamos en gran parte no tiene que ver con unos consumos materiales, que obviamente unos mínimos hay que tener, ¿no?, sino con unas relaciones sociales de calidad. Y esto nuevamente nos lleva pues, a esas articulaciones comunitarias y demás. Creo que necesitamos articular estas situaciones de shock que estamos viviendo para poder dar saltos cualitativos en estas cosas que a priori pueden ser como más difíciles y más complicadas de ver. Y entendiendo, y con esto me callo ya, que las situaciones de shock no están ganadas. Quiero decir, que interpretemos y articulemos una serie de políticas y no otras dependerá de las luchas sociales. Porque a la vez, en la ciudad en la que estamos, pues Ayuso y compañía han hecho otra reinterpretación de lo que fue el confinamiento y la pandemia y demás, pues desde el punto de vista de la expresión de la libertad que tanto hemos oído, que en realidad es la expresión de tus privilegios. Que tú puedas hacer lo que te dé la gana con tus privilegios y quienes no tengan esos privilegios, pues que se coman lo que tengan que comerse, ¿no? Así que esto no está ganado, esto es una disputa social que tenemos que hacer y que, bueno, pues que es una oportunidad que tendremos que aprovechar o perder, depende de cómo nos lo montemos. ¿Qué es acabar con el capitalismo? Lo digo porque necesitamos de alguna manera, voy a hacer como un poco marco teórico para responder a tu pregunta, ¿no? Porque en realidad, si el capitalismo funciona, no es solamente porque hay personas muy poderosas que se aprovechan de esto y que sacan un montón de beneficio y demás, sino porque en realidad todo el mundo dependemos de este sistema. ¿Qué es lo que nos ocurre? Que hemos perdido nuestra autonomía económica, no somos capaces de satisfacer nuestras necesidades sin conseguir bienes y servicios en el mercado. Para conseguir bienes y servicios en el mercado necesitamos dinero. Para conseguir dinero necesitamos encontrar un empleo, porque si no tenemos empleo, ¿de dónde vamos a sacar el dinero? Bueno, podemos robar bancos, pero esto digamos que no es muy viable a largo plazo, ¿no? Te acaban pillando y demás, ¿no? Y el empleo, si tenemos suerte, lo encontramos en algo pues que merezca la pena, que tenga alguna cosa interesante desde el punto de vista social, pues la cooperativa en la que trabajo, ¿no?, que nos dedicamos a transformaciones ecosociales, y si tenemos mala suerte, que es la gran mayoría de la población, pues que no tiene los privilegios de los que yo he podido disfrutar, ¿no?, pues encuentra el empleo en lo que puede. Pues yo qué sé, si vive en Cádiz, pues los encontrará en Navantia, fabricando fragatas para la guerra, pues para matar a peña. Y yo estoy seguro que si tú le preguntas a la gente que trabaja en Navantia, oye, ¿a ti te gusta tu trabajo? Pues dirán, pues no me gusta mi trabajo, me gustaría trabajar en otra cosa que no sea fabricar armas, ¿no? Me gustaría trabajar en otra cosa, pero es que si tengo que escoger entre las habichuelas y fabricar armas, pues escojo fabricar armas, ¿no? Y probablemente todo el mundo acabaríamos escogiendo esto, ¿no? Porque además, como el entorno es tremendamente competitivo, compiten las empresas entre sí, compiten los estados, competimos los trabajadores pues, para mantener nuestro puesto de trabajo. Bueno, pues lo que intentamos a tope es que nuestra empresa vaya bien para no perder nuestro empleo y entonces nos convertimos en cómplices de todo el sistema, ¿no? Y todo el sistema funciona solo. No hay una mano negra, ¿no?, que de alguna manera dice, voy a hacer que el sistema funcione. No, es que funciona solo. No tenemos que hacer nada porque la competitividad obliga a toda esta historia. Total. Y voy a la pregunta. ¿Cómo salimos de ese mogollón, ¿no? Pues para mí salir de ese mogollón tiene que ver con recuperar el inicio de toda la exposición que he dicho, recuperar nuestra autonomía económica. Es decir, ser capaces de satisfacer nuestras necesidades sin recurrir al mercado. Claro, esto no es todo o nada, vamos a ir siendo capaces de recuperar parte de nuestra economía del mercado. Y aquí tenemos distintas estrategias que se nos pueden abrir, ¿no? Una estrategia podría ser, bueno, pues hagamos que el Estado sea el que controle la economía, que desmercantilicemos en parte de estas historias, ¿no? Y que, bueno, pues que esto nos permita avanzar hacia unas sociedades poscapitalistas. Esto, desde mi punto de vista, no ha demostrado tener mucho éxito a nivel histórico, ¿no? Y, bueno, pues las revoluciones comunistas, ¿no?, han ido topando con dificultades en este tipo de cosas, lo cual no quiere decir que no haya cosas que haya que recorrer ahí y no haya, pues, elementos interesantes, ¿no? Para mí la clave tiene que ver con recuperar el poder de nuestras vidas, recuperar esa capacidad de autonomía organizándonos con gente. ¿Que son proyectos pequeños? Pues sí, como cualquier proyecto que crecerá, al principio es un proyecto pequeño. Así que necesitamos crear esos proyectos pequeños, que en muchos casos existen, porque nos van a permitir dar saltos de escalas. Y voy a contarlo con una historia que a mí me parece como muy representativa, ¿no?, de cómo se dan esos saltos de escala a partir de proyectos pequeños, porque creo que además es muy bonito, ¿no? El barrio más empobrecido de la ciudad de Salamanca, el barrio de Buenos Aires, es un barrio en el que se inició, como en tantos otros lugares, un comedor social, a partir de una parroquia, ¿no?, que existía allí, ¿no?, y era un comedor social pues, con un carácter asistencialista marcado, ¿no? Pues se conseguía comida pues, para darlo a las personas que estaban en situación pues, de mayor vulnerabilidad social, ¿no?
La siguiente fase fue que esas personas que eran las usuarias del comedor se convirtieron en las gestoras del comedor. Y esto ya era un cambio sustancial, ¿no? Porque de pronto hay un proceso de autogestión dentro de toda esta historia. La tercera fase fue no solamente esas personas son usuarias, o sea, son las gestoras, sino que son las productoras. Empezaron a ponerse tierras en cultivo con relaciones con pueblos, pues además abandonados, ¿no? Envejecidos y empobrecidos, ¿no? Pues de la zona, pues de castellana, ¿no? Y de pronto empiezan a producir el propio alimento que en parte se distribuye en ese comedor, ¿no? Y además lo producen de manera agroecológica, con lo cual están consiguiendo un grado de autonomía pues tremendamente notable dentro de toda esta historia. Bueno, ahora están en otra fase, y es que además han hecho un catering con el cual dan servicio a otras personas en situación de vulnerabilidad social dentro de la ciudad de Salamanca, pues dándole otra mirada, ¿no? Y otra dimensión mayor dentro de toda esta historia. ¿Esto ha cambiado todo? No, no ha cambiado todo. Pero esto es un ejemplo de un proceso de transición, ¿no? De crecimiento en el cual, bueno, pues el grado de autonomía se ha ido ganando, pues sí, ¿no? Para mí la clave es, no va a haber nadie que nos haga esto, nadie nos va a hacer los deberes y va a decir, oye, pues mira, pues mañana te doy aquí tu proceso autónomo, autogestionado, montado. No, esto no lo vamos a tener que montar y esto requiere esfuerzos, trabajo, complicaciones, no va a ser fácil, pero creo que es que no hay otro camino. Y que por más que sea difícil, es un camino y además lleno de conflictos y disputas, porque obviamente, pues en la medida que le haga sombra, ¿no? Pues al capital, pues el capital va a responder, ¿no? Pues, no por maldad, que también la hay, sino sobre todo porque las necesidades de acumulación constante y de generación de beneficios constante, pues le obligan a comerse todo, ¿no? Y por eso el capitalismo ha ido expandiéndose constantemente, ¿no? En lo que tiene que ver con la parte de la tecnología, ¿no? y qué papel cumple la tecnología en los procesos de transformación. Bueno, pues indudablemente el ser humano, desde que es ser humano, utiliza herramientas, utiliza técnica y va a seguir utilizando técnica. Y esa técnica pues va a influir en los órdenes sociales y a su vez va a ser fruto de los órdenes sociales. O sea que no hay transformación sin tener en cuenta lo técnico. Ahora bien, que vayamos a ser capaces de inventar justo lo que necesitamos, justo en el momento que necesitamos, que tengamos además la materia y energía para poderlo hacer universalizable, ¿no? Bueno, esto creo que es un salto en el vacío, que no es mucho un pensamiento científico y creo que es más un pensamiento casi mítico, ¿no? Dentro de toda esta historia. Porque la tecnología tiene límites. Si miramos ahora mismo la tasa de innovación, descubrimos con números, no con ideas así un poco en general, sino con números que no estamos inventando más cosas, que estamos inventando menos cosas, que nuestra capacidad de innovar cada vez es menor porque digamos que hemos descubierto lo que era fácil de descubrir y lo que tenemos por delante cada vez es más difícil de descubrir. Por ponerlo con un ejemplo, en física los últimos inventos revolucionarios, los realmente gordos, tienen un siglo de duración. La teoría cuántica, la física, la teoría de la relatividad, bueno, pues todo lo que fue de principios del siglo XX. De entonces a ahora se ha investigado una barbaridad, mucho más, con tecnologías muchísimo más complejas, con mucha más inversión de dinero, muchas más personas, pero lo que tenemos por delante cada vez es más difícil y por eso pues vamos teniendo límites, ¿no? Así que yo diría que tenemos que entender también que esto pues hace más improbable que vayamos a descubrir justo lo que necesitamos justo en el momento adecuado, ¿no? Hay un segundo elemento y es que muchas veces con esto de la tecnología como que nos pensamos omniscientes y omnipotentes, ¿no? La tecnología no es más que una expansión del ser humano. Podemos potenciar las capacidades humanas a través de la técnica, pero no podemos negar el ser humano, no es una cosa independiente. La tecnología no es nada sin seres humanos detrás. Así que si no somos ni omniscientes ni omnipotentes, nuestro sistema tecnocientífico nos hará más poderosos, pero no nos va a hacer omniscientes y omnipotentes. También va a ser limitado y esto lo tenemos que asumir también dentro de toda esta historia. La tercera idea es que ahora mismo no hay desarrollo científico sin desarrollo tecnológico. Si yo vengo de la rama de ciencias, soy químico, hice la tesis y demás, ¿no? Y cuando tú te pones a investigar en un laboratorio, no hay capacidad de hacer investigación sin máquinas hiper sofisticadas detrás. Y esas máquinas usan materiales y usan energía no renovable. Así que si tenemos límites en acceder a esos materiales y esas energías, tenemos límite en el desarrollo tecnológico, que es un límite en el desarrollo científico, porque no hay tecnología, o sea, no hay ciencia sin tecnología. Así que repito, no es que no vayamos a descubrir cosas, que vamos a descubrirlas, ¿no? Pero que pensar que esto va a salvarnos, creo que es, bueno, desde mi punto de vista un pensamiento arriesgado. Preferiría pensar y utilizar técnicas que sabemos que funcionan para satisfacer nuestras necesidades que depositar las esperanzas en algo que no sabemos si vamos a descubrir o no, porque es que en realidad no necesitamos inventar las cosas. Sabemos cómo alimentarnos pues del campo,
sabemos cómo transportarnos, o sea, si es que sabemos lo que necesitamos para vivir dignamente. Lo que pasa es que no lo queremos poner en marcha pues porque tenemos un entramado de ese capitalismo, ¿no? Pues que de alguna manera nos lleva por otras lógicas. El tema del tiempo. Bueno, yo creo que el tiempo es un temazo, porque en realidad estamos en una situación en la que no tenemos tiempo. No tenemos tiempo. Así que, ¿cómo hacemos transiciones que necesariamente son dilatadas en el tiempo? Porque los cambios culturales son dilatados en el tiempo cuando no tenemos tiempo para realizarlos. Porque la emergencia climática no es algo de las generaciones futuras, es algo que sufrimos ya. Porque la pérdida de biodiversidad no es algo que va a ocurrir en el futuro, es algo que ya está ocurriendo, o porque los problemas materiales y energéticos son del aquí y el ahora. Así que necesitamos dar cambios muy importantes en los paradigmas sociales, pues en muy poco tiempo. Y creo que ahí, digamos que la plasticidad del ser humano es pues a lo que nos tenemos que apoyar, y ahí creo que las situaciones de shock nos van a permitir dar esos saltos cualitativos, por más que sean un poco ficticios de alguna manera, ¿no? En poco tiempo, ¿no? Por ponerlo con un ejemplo pues relativamente reciente, ¿no? Cuando se produce lo que en Cuba denominan el periodo especial, que es un embargo petrolero gigantesco, ¿no? Que hace pues, que todo su sistema se venga en gran parte abajo, ¿no? Para empezar el sistema agrícola y demás, dan un salto cualitativo al tema pues, agroecológico, la producción y demás, no porque de pronto se hagan ecologistas, sino porque no les queda otro remedio dentro de toda esta historia, ¿no? Bueno, cuando después está el cambio de régimen en Venezuela y les vuelve a llegar petróleo, bueno, pues hay una parte importante de la agricultura cubana que vuelve atrás, hacia las prácticas pues, petroleras y demás. Pero hay otra parte que no, y hay otra parte que se queda, que sostiene, que mantiene ese paradigma agroecológico. Bueno, es que hay cambios de esos paradigmas que se sostienen, y hay otros pues, que volverán atrás y que tendremos pues, esas idas y vueltas, ¿no? Y que creo que es un elemento pues, que tendremos que trabajar con él, ¿no? Esto no va a ser nunca tema de mayorías, ¿no? ¿Qué pasa con los partidos? No vamos a encontrar nunca esto en los programas de los partidos. Pues yo creo que está evolucionando la cosa a una velocidad de vértigo, porque si estuviésemos aquí hablando hace 5, 8 años, diría, pues mira, pues el decrecimiento no tiene ningún recorrido, ¿no? Hay una frase que se hizo muy famosa de Monedero, ¿no? Cuando el boom de Podemos y demás, ¿no? Y era que con el decrecimiento pues no se podía ir a ningún lado, ¿no? No sé cómo lo dijo exactamente, ¿no? Que no era sexy, que no ganaba elecciones y demás. Bueno, esto ha cambiado radicalmente. Dentro de Izquierda Unida hay una corriente muy potente, para nada minoritaria, ¿no? Y que tiene un peso muy fuerte, que aboga directamente por el decrecimiento. La presidenta del PSOE, Cristina Narbona, es una persona tremendamente consciente de estas temáticas. No voy a decir que es una persona que esté planteando políticas decrecentistas, porque no las está planteando, pero no es ajena a este tipo de cosas. O incluso en el ámbito de la derecha, Macron discute sobre el tema de decrecimiento y algunas cosas hasta las semi-asume o hace como si las asumiese, ¿no? Quiero decir que la realidad está cambiando tanto y el contexto está evolucionando tanto que lo que era impensable políticamente ya no es tan impensable políticamente, y creo que vamos a ver cambios potentes. Esto no quiere decir que de pronto el decrecimiento vaya a ganar elecciones, porque yo no lo sé. Las ganará o las dejará de ganar en función pues, de las disputas sociales y de los imaginarios que vayamos construyendo, y esto pues hay que trabajárselo y hay que currárselo, pero creo que no es para nada un partido perdido y que tiene algunos elementos pues claramente que nadan a favor de corriente, ¿no? Y que pueden hacer pues que políticas minoritarias en algún momento dado se conviertan en políticas pues importantes, ¿no? dentro de toda esta historia. Y en lo que tiene que ver con esta parte de cómo educamos, ¿no? dentro de toda esta historia, yo creo que un elemento que tú planteabas es fundamental. No deseamos lo que no conocemos. Y si no conocemos otras formas de vivir que no sean pues, las del centro comercial, pues no vamos a desear nunca otras formas de vivir. Así que es fundamental que en los ámbitos educativos esto aparezca. Y esto aparezca pues, para que de alguna manera pues, el alumnado pues, pueda escoger y pueda abrir su marco de mirada. Yo profesionalmente me dedico a la educación, y en concreto a la educación formal, y en concreto trabajando pues, con esta perspectiva ecosocial, pues para que esto sea una realidad, no en quien tiene la suerte de que tiene una profe como tú, ¿no? O alguien que coincide contigo, que se lo cuenta, sí que se lo abre, sino algo que llegue pues, a mayorías, ¿no? Pues con que el profesorado tenga herramientas para que lo pueda llevar en marcha, formación para poderlo llevar en marcha, ¿no? Y que bueno, pues que sea algo pues, que nos rompa esos nichos, ¿no? Que hay veces que son difíciles de romper, ¿no? Y que nos abra pues, a ese otro tipo de experiencias, ¿no? Esta experiencia que comentabas ahí, ¿no? Pues de esa tenencia en tierra comunitaria, ¿no? Y enajenada del mercado, también hay experiencias aquí. La Fundación Emprius, ¿no? Por ejemplo, hace justo eso mismo, ¿no? Por poner un ejemplo de acá, ¿no? Que yo creo que son elementos súper interesantes y súper necesarios, ¿no? Y por último, pues
En general, toda la tecnología compleja, incluidas las renovables, es difícil de reciclar. No es imposible y hay posibilidades de recuperar parte de los metales, pero en general es muy difícil y muy complicado, y esto es lo que hace que ahora mismo, por más que se diga que se hacen esos procesos de reciclaje, en realidad no se está reciclando de forma mayoritaria, ni eso ni muchas otras cosas, ¿no? Y poder pensar en reciclar es pensar pues, en tecnologías más humildes, más fáciles, ¿no? Y que se inserten dentro de ese funcionamiento de los ecosistemas, ¿no?